¿Cómo están? Vamos a iniciar hoy la segunda clase de nuestro periodo y vamos a arrancar con los antecedentes de la Edad Media. Cuando estamos hablando de antecedentes, estamos hablando de qué cosas había antes de ocurrir un hecho, ¿cierto? En cuestiones históricas, normalmente cuando se habla de antecedentes, es decir, qué había, en qué condiciones estaba la situación, el país, cómo vivían, cómo estaban, y que de pronto esas situaciones se convirtieron después en causas de un incidente o de una situación. Entonces debemos tener en cuenta que hay unos antecedentes, hay unas causas y hay unas consecuencias. Los antecedentes son las condiciones en las que está cualquier evento. Usted puede tener como antecedente una enfermedad, como antecedente puede tener un familiar que tiene una enfermedad y de pronto usted la heredó. Como antecedente nosotros tendríamos que decir que en la Edad Media existía un imperio que era el Imperio Romano, y el Imperio Romano tenía una cantidad de situaciones especiales, porque recuerden ustedes que los monarcas, que eran los reyes, tenían mucho dominio, pero también había mucho despilfarro. Ese despilfarro tenía de alguna manera a una sociedad en crisis. Es importante que miremos este mapa, porque este mapa nos muestra todo el territorio mundial. Y es muy importante que identifiquemos el territorio mundial, porque a veces se nos olvida en dónde ocurren los hechos. Y la parte geográfica, que es la parte del espacio donde se dan las cosas, es importante. Y sobre todo cuando vamos a hablar de cómo inicia la etapa de la Edad Media, a partir de un hecho muy importante que fue, digamos, la terminación del Imperio Romano. Entonces, aquí está nuestro continente, que es el continente americano, ya ustedes lo están viendo, lo identifican, y hacia el oriente del continente americano nos encontramos con el continente europeo. Está señalado en un cuadrito precisamente porque de este es el continente que vamos a hablar, ¿cierto? Pero acá al sur del continente europeo, es decir, en la parte de abajo del continente europeo, tenemos al continente africano. El continente africano tiene algo que ver con la caída del Imperio Romano, porque aquí en esta parte norte del continente africano, esta parte norte, o sea, la parte de arriba del continente americano, tuvo unos pueblos que de alguna manera entraron a invadir a Europa, y ya más adelante les digo qué pasó. En la parte oriental del continente europeo, está el continente asiático, y más al sur de Asia está Oceanía. Muy interesante que reconozcamos el planeta desde los continentes, ¿sí? Es muy interesante: América, África, Europa, Asia, Oceanía, ¿sí? Entonces, aquí en este continente que se llama Europa estaba la situación de la que le estoy hablando, el Imperio Romano. Este pedacito que sale aquí es Italia. Esta es la península itálica, y aquí estaba Italia y estaba Roma. En este espacio estaba el Imperio Romano, y resulta que ahí empezaron a hacer unas situaciones de crisis. ¿Cuáles fueron las crisis que se presentaron en el Imperio Romano? Resulta que, mire que el Imperio Romano no solo estaba en Italia, sino que recorría gran parte de Europa. Toda esta es la parte de Francia, ¿sí? De España. Mire, aquí está la península de Portugal, por acá está también, y nos coge gran parte, por acá lo que vemos es Grecia.
todo esto, parte del territorio europeo y parte del continente asiático, estaba ocupado por lo que se llama el Imperio Romano. Recuerden ustedes que habíamos hablado que los imperios eran reinados que se iban extendiendo y entonces se iban cogiendo más terrenos y eso lo convertían en imperio. Eran imperios precisamente porque se iban cogiendo terreno y se iban expandiendo. Y recuerden que les estaba hablando de África. Mire, esta parte que está aquí, Egipto, toda esta parte de aquí, es la parte norte de África y también hacía parte del Imperio Romano. Entonces estamos diciendo que el Imperio Romano se extendió por toda Europa y gran parte de Asia y acá en el continente africano. Entonces ese imperio era un imperio grande, era un imperio de mucho territorio, pero empezaron a tener muchas crisis precisamente porque los reyes estaban abusando del poder y estaban quitando, digámosle, cobrándole demasiados impuestos a los campesinos y a los comerciantes. Eso hizo que esas personas se aburrieran y dejaran los territorios y se fueran. Se fueron los campesinos y los comerciantes fueron abandonando las tierras que estaban porque les salía muy costoso vivir ahí porque estaban cobrándole demasiado impuestos. ¿Y por qué cobraban impuestos? Porque recuerden ustedes que la vida de los reyes era una vida demasiado suntuosa, de muchos gastos, de muchas fiestas y eso hacía que ellos abusaran. Los reyes empezaron un nuevo sistema llamado feudalismo, pero inicialmente lo que hacían era quitarle la tierra a esos campesinos que estaban abandonando, se quedaron ahí como dueños de esas tierras y permitían que el campesino viviera en un pedacito de esa tierra a cambio de que trabajara. Entonces el campesino trabajaba en la tierra grande, vivía en un pedacito, cuidaba en ese pedacito y ese era el sistema feudal. El sistema feudal era un sistema económico, era un sistema de producción, una forma de producir y una forma de llevar la economía. Recuerdan que hablábamos en la época antigua, estábamos hablando de que había un momento de recolección, cuando el hombre iba recogiendo frutos y alimentándose. Y después de eso pasó a un momento de siembra, ¿sí? Y empezó con la agricultura a sostenerse. Ahora es igual la agricultura, pero ya con una organización donde hay un dueño de la producción, hay un dueño de la tierra, hay un dueño de todas las herramientas que se llama el señor feudal, que eran básicamente los reyes, y los que trabajaban, que eran los siervos, se encargaban de la producción, pero no les tocaba nada, solamente se alimentaban y vivían en ese espacio. El rey que había en ese momento se llamaba Teodosio y él, por tantas dificultades que tenía, dividió el reino porque estaba muy grande, lo dividió entre sus dos hijos, porque recuerden que la intención siempre era de que un rey le heredaba el reino a los hijos con la intención de seguir dominando mucho tiempo. Entonces el rey le dividió a sus hijos, dividió Roma, entonces el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, para que sus hijos tuviesen, digamos, ese dominio. Y quedó de esta manera como lo ven en el mapa. El Imperio de Occidente con la capital que estaba aquí en Roma y el Imperio de Oriente con la capital que era Constantinopla. Este mapa es muy importante que lo tengan porque resulta que aquí empezó a presentarse una situación que fueron las invasiones. Cuando estamos hablando de invadir, estamos hablando que aparecen personas, pueblos que vienen de otra parte a apoderarse del territorio,
a buscar un espacio en el territorio. Esos pueblos que llegaban de afuera se les llamó bárbaros. Y se les llamó bárbaros, ¿por qué? Por dos razones. Unas, porque eran extranjeros, porque venían de afuera, y dos, porque a la fuerza querían buscar un espacio. Entonces, aquí tenemos varias cosas. Primero, el imperio se dividió para poderse ser dominado por los hijos de Teodosio, pero al dividirse, pues obviamente ya no hay tanto control. Es como cuando nosotros tenemos el salón de clase dividido en dos grupos. Entonces, este grupo está manejado por unos, este está manejado por otros. Finalmente, el grupo termina perdiéndose. Cuando hay división, hay dificultades. Entonces, esta división generó debilidad porque empezaron de pronto a no tener claridad en las administraciones y aparte de eso llegaron pueblos. Cuando te llega gente de otra parte, hay cosas buenas, aparece cultura, aparecen nuevos aprendizajes, pero también esa gente quiere tener control y es ahí donde empieza la crisis. Entonces se da una división. Finalmente el país y el imperio termina dividido en tres. El imperio germánico, y cuando estoy hablando del imperio germánico me estoy refiriendo a los pueblos que vinieron y estuvieron en Occidente, o sea, a los que llegaron a esta parte. Entonces, estos que llegaron a esta parte se les llamó el pueblo germánico. Los que llegaron a esta parte se les llamó bizantino y los que llegaron de acá eran los islámicos. Entonces, la división fue una división no solo en términos de territorio, sino que fue una división religiosa y ojo que esto es supremamente importante. ¿Por qué se da una división religiosa? Porque todo el imperio romano venía siendo de control de la iglesia católica, eran cristianos, del cristianismo, pero al aparecer este pueblo islámico, que es el que viene de los lados de Asia y también de África, ese pueblo islámico llega con otra religión distinta a la católica. Es por eso que desde ese momento histórico nosotros tenemos que decir que toda esta parte del Medio Oriente que le llaman, presenta todavía unas disputas religiosas entre la religión católica y los llamados musulmanes. Entonces, estamos hablando de que desde esa época que estamos hablando del siglo V al XV, que fue la Edad Media, desde ese momento histórico ya empezaron las rivalidades por las religiones. ¿Qué consecuencias nos deja esta caída del Imperio Romano? La expansión del Islam como religión, también la expansión del cristianismo, porque el cristianismo entonces empezó a abarcar gran parte de Europa, todo lo que fue Portugal, todo lo que fue España, obviamente lo que fue Roma, Francia. Entonces esos lugares se afianzaron y se fortalecieron en la religión cristiana católica, mientras que la otra parte oriental estuvo muy influenciada por el islamismo. El éxodo de las ciudades al campo consolidó el feudalismo, es decir, cuando la gente empezó a sentir la situación complicada en las ciudades, se fue para el campo, entonces ese sistema se fortaleció, se incrementó la producción agrícola, porque obviamente era la base de la producción, estaba allí en la tierra. Aparece el arte gótico, porque recuerden que cuando aparecieron otros pueblos, pues obviamente aparecen nuevas formas y nuevas culturas. Otro elemento importante, aparecen las lenguas romances. Ese nombre romances
no es de romántico, suena romántico, pero no es de romántico, es de Roma y Germania, o sea, la combinación de los pueblos germanos que recuerden ustedes que ocuparon la parte occidental del Imperio Romano y obviamente la parte de Roma. Entonces, las lenguas romances fueron la combinación de todos esos pueblos. Interesante, es por eso que las lenguas romances son el español, el francés, el italiano y el portugués, razón por la cual todos estos idiomas se apoderaron del centro europeo. Miren que es importante las cosas que se van dando porque es una edad que nos trajo muchas dificultades, hubo muchas guerras, pero también tenemos que decir que hay cosas muy interesantes que quedaron de la Edad Media. Y aquí hay una frase de un emperador romano: no obres como si fueras a vivir 1000 años, obra como si el fin estuviera muy cerca. Casi que nos están diciendo, no dejes para mañana lo que tú puedas hacer hoy. Precisamente son enseñanzas que nos deja, porque si algo nos dejaron las civilizaciones antiguas, los imperios y demás, fue mucho conocimiento y mucha sabiduría. Debemos seguir adelante con todo este proceso. Después de que cae el Imperio Romano, empieza en firme lo que se llamó la Edad Media, que es lo que nos convoca en este periodo. Ya tenemos algo claro, ya tenemos algo definido, y es que hay un modo de producción. Recuerden lo que les dije: modo de producir, modo de encontrar la economía, modo de definir la forma de vivir. Entonces, ese modo de producción es uno de los elementos importantes que tenemos que tratar, y es que en la época de la Edad Media el modo de producción es el feudalismo. En la época antigua el modo de producción era el esclavismo y sustentado en la agricultura, el trabajo agrícola, pero a partir de los esclavos. Allí no había salario, allí no había ningún pago. En el sistema feudal sí hay un pago, no en dinero, sino con la comida y con el lugar de hábitat. Y se llama feudalismo porque lo que se reparte son feudos, y feudo es tierra, como lo que nosotros ahora llamamos parcelas. Entonces, ese sistema era un sistema sustentado en una explotación de los siervos. Esa edad, esa época es una época de mucha desigualdad y de mucha explotación, pero también de cosas muy interesantes. Que tengan un excelente día.